es tu lluvia maravillosa. Gracias, Señor. Gracias por tu lluvia preciosa. Aleluya. Vamos, los aplausos son para el Señor. Aleluya. Aprovecha este tiempo para encontrarte con Dios. Sintoniza nuestra transmisión en vivo el día domingo a las 9 de la mañana y el miércoles a las 6:30 de la tarde. Casa Roca de Restauración, tu lugar de encuentro con Dios. Hola, iglesia, en esta noche nos sentimos felices una vez más de encontrarnos nosotros aquí con ustedes en esta hermosa hora alabando y adorando al Señor. Por eso, iglesia, yo creo que usted disponga su corazón. Quiero decirle con el pastor que los amamos mucho, los hemos extrañado. Quisiera darles un abrazo muy grande, iglesia, porque los amo muchísimo y los he extrañado. Nos hace mucha falta y cada día deseamos y pedimos al Señor para que sean bendecidos y sean prosperados. Así que, iglesia, en esta noche yo le pido que disponga su corazón y vamos a orar para que la presencia del Espíritu de Dios toque su corazón, llene su casa. Recuerde que su casa es la iglesia, es el lugar de alabanza, es el lugar de adoración, es el lugar donde el Señor viene a habitar. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa noche, Señor. Una vez más que nos permites, bendito Dios, estar a través de estos medios, bendito Dios, para llevar palabra, para llevar tu presencia a cada uno de mis hermanos, bendito Rey. En esta noche yo los pongo delante de ti una vez más a cada uno, Señor, cada una de sus necesidades, Señor. Oramos para que tú suplas, mi Rey, como está escrito. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo te pido que sean concedidas, Señor, las peticiones de mis hermanos, que sean suplidas las necesidades de mis hermanos, de tu pueblo, de tu iglesia, mi Rey. Yo te pido que en esta noche tú alimentes nuestro espíritu, mi Señor, que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, que tú nos afirmes, nos establezcas, Espíritu Santo, por medio de la palabra maravillosa, porque la palabra es nuestro pan. Vamos, hermano, dígaselo en esta noche, voy a comer pan de vida eterna, porque el pan es alimento para mi espíritu. Y esta noche vamos a tomar ese pan, vamos a sentarnos en la mesa de nuestro Padre Dios, porque va a alimentar nuestro espíritu para llenarnos y mantenernos firmes en la fe cada día. Mi Señor, te damos gracias por tu presencia y pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, hablándonos y revelándonos tu palabra, mi buen Señor, en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la bendiga. Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Dios los continúe llenando de esas ricas y maravillosas bendiciones. Es un momento maravilloso para nosotros compartir la palabra de Dios cuando estamos tratando temas tan importantes como es esa promesa que Dios hace a favor de cada uno de nosotros para caminar en las promesas del Señor, que puso ese tema tan maravilloso hace 8 días nuestra amada pastora, y que realmente si escudriñamos y lo bonito ahora también de tener los cultos en video, es que podemos volverlos a escuchar y alimentarnos muchísimo y transmitirlo a otras personas, que es importantísimo. Pero encontramos temas muy importantes ahí que necesitamos arraigarnos y fortalecernos muchísimo en el Señor y expandir para que no pasemos por encima las grandes promesas que Dios tiene a favor de nosotros. Y por eso en esta hora quiero que me acompañe a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo número 12, el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. El apóstol Pablo nos declara ahí unos términos muy importantes que lo vamos a hablar durante el servicio, pero es muy importante lo que la pastora nos empezó a hablar en la parte final de ese hermoso servicio el día miércoles, y que nos comentaba 3 cosas importantes de las promesas del Señor. Esas 3 cosas que tenemos que trabajar fuertemente nosotros como iglesia, fortalecernos en el Señor, como es la obediencia, la fe y la paciencia. Repita conmigo: obediencia, fe y paciencia. 3 cosas importantes que nosotros debemos empezar a trabajar, empezar a
escudriñar y capacitarnos bien en esos tres puntos, estas 3 puntos o 3 cosas importantísimos para alcanzar las promesas que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Y la base para que nosotros podamos tener esas 3 cosas, pues podemos tener todos los ejemplos del Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de hombres y mujeres que confiaron en el Señor y que alcanzaron esa bendición gloriosa por tener esa bendición en sus vidas. Lo primero que quiero hablarles en esta hora es la obediencia. La obediencia realmente es algo que tenemos que estar trabajando constantemente en nuestra vida, ser persistentes en la obediencia, que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hemos tratado lo de Abraham a favor de nuestra vida, que lo que hizo Abraham, cómo fue que Abraham empezó a obedecer a Dios, y en esa obediencia le fue contado por justicia, en eso que él creyó a Dios y le fue contado por justicia y pudo recibir muchos milagros. Y la obediencia realmente podemos encontrar cosas importantísimas. Esas promesas que Dios le hizo a Abraham, porque es las promesas a favor de nosotros, esas promesas Jesús las trae a nuestra vida. Por eso es importantísimo saber que nuestro Señor Jesucristo las trae a favor de cada uno de nosotros. Por eso dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente las promesas, ¿sí? Esas promesas a los herederos, a nosotros, dice que Él quiso mostrar más abundantemente a los herederos esas promesas, las promesas que le hizo Abraham, queriendo mostrarlas a nosotros. Él colocó ese juramento que era para nosotros. Dice que puso un ancla, ¿no?, del alma, porque esa ancla del alma es puesta en Cristo, que dice que penetró el velo. Y es algo importante saber que una promesa que Dios da, no hay cómo se destruya, se tiene que hacer. Las promesas de Dios son en el sí, en el amén, como la pastora nos hablaba hace 8 días. Y es importantísimo saber que la promesa que Dios da es inamovible, se hace. Y por eso dice que es como un ancla firme, ¿no? Un ancla que entra, dice que hasta el velo. Y vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo tenía entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Pero una sola vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y tenía que pasar el velo. Pero allá es lo que Jesús hizo para nosotros. Él entró, dice que entró, esa promesa entra con Cristo, la trae a nosotros. O sea, nos da acceso a nosotros a recoger todas esas promesas a favor de nuestra vida. Y esas promesas para nosotros son maravillosas, iglesia. Son promesas en las cuales nosotros a veces pensamos que las promesas de Dios son difíciles o son gravosas. No, son tan sencillas para nosotros obedecer, pero en la obediencia muchas veces, como es tan sencillo, a veces las personas no la toman en serio, iglesia, y a veces porque es tan sencilla, las promesas del Señor se las ve. Y realmente se hicieron cosas extraordinarias los hombres y las mujeres de fe en la Biblia, pero la promesa en sí de Dios fue sencilla y ellos obedecieron e hicieron cosas grandísimas. Por ejemplo, cuando había una mujer que fue llevada cautiva de Israel a Siria, y estaba en Siria y ve que su amo, el general Amán, estaba leproso. Y al ser leproso, él buscó la sanidad por muchos lugares. Y al no ser sano, el general asirio, ella le dijo, si fuera y clamara al profeta de Dios allí en Israel, sanaría. Y la mujer le dice esto a su esposo, y él va y pide el permiso al rey de Siria para ir hasta el rey de Israel, y dice que se va con 10 talentos de plata, con 6,000, dice que 6,000 piezas de oro, unos vestidos, y va con todo esto al rey. Y el rey, humanamente una persona no puede hacer nada, ¿no? Porque va al rey y no puede hacer nada. Esta mujer que estaba cautiva, mire que en cualquier lugar uno puede mostrar la gloria de Dios. Esa mujer mostró la gloria de Dios a este hombre, y ese hombre creyó y fue a buscar esto, pero pensó que era con presentes, pensó que era donde era el rey, y fue al rey, y el rey pues estaba pensando era que lo estaba provocando para la guerra, y por eso Eliseo lo manda a llamar. Cuando él llega al patio de Eliseo, le dice el profeta Eliseo que le manda a decir con su sirviente, ve y zambúllete 7 veces al río Jordán. Y él se enoja tanto porque va en el camino tan enojado,
Es porque dice, yo pensé que él saldría, me saludaba y me empezaba a decir, me poner las manos, oraba por mí para que Dios me sanara, pero me manda a colocar, a entrar 7 veces al río Jordán. El río Habana o el río Farfar son mejores allá en Damasco, y él se mofa de esos ríos porque ciertamente son ríos más caudalosos que el Jordán y llevan mucha más agua y quizás más cristalina que de esa parte del Jordán donde le mandaba en ese tiempo el profeta a bañarse. Pero iba tan enojado que los siervos le dicen, mi señor, ¿por qué te enojas tanto si el siervo de Dios le mandara hacer algo difícil o algo imposible? Pues no lo harías. Y es algo tan sencillo, zambullirse 7 veces. Y él va y obedece, aun cuando fue renuente, pero va y obedece 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginen la expectativa, 6 y no pasaba nada. Pero ahí está la obediencia. La obediencia dijo 7 veces, no 4, no 3, no 2, no 6, eran 7 veces. Y a la 7ª vez dice que él va y entra, y la Biblia describe que cuando sale, su piel empieza a salir como la de un bebé. Imagínense, iglesia, que el agua empieza a salir él del agua, y del agua empieza a quedar la piel bien nueva, como de un bebé. Es algo tan maravilloso. Es la obediencia a lo que Dios nos dice. Y la obediencia de Dios no es gravosa, no es algo fuerte, no es algo que, uy, es que tengo que obedecer a Dios y que eso es sacrificante, ¿no? Es algo tan delicioso y que trae muchos beneficios. Cuando se acostumbra uno a obedecer, pastora, por ejemplo, iglesia, cuando ustedes tienen sus hijos y le mandan a hacer algo y los hijos obedecen, uno se siente orgulloso. Cuando usted puede tener un empleado y le manda a hacer algo y el empleado obedece, se sienten orgullosos. Y por eso el Dios se debe sentir tan orgulloso cuando nos da a que hagamos algo y nosotros lo hacemos. Dios se siente orgulloso, por eso el premio es grande. Por eso Naamán, aun cuando fue renuente, fue y obedeció porque fue un buen consejo. A veces, y usted puede encontrar, iglesia, que a veces cuando nosotros queremos obedecer algo y el enemigo coloca en la mente muchas cosas. En Amán colocó en la mente, oye, Habana y Farfar son ríos mejores allá en Damasco. Y le coloca eso, el enemigo le colocó eso en la mente. ¿Por qué el río Jordán? El enemigo va a colocar un amigo, una persona que empieza a desanimarlo en la obediencia y quiere colocar esas cosas. Pero realmente la obediencia es tan sencillo y no es tan complicado y trae muchos beneficios, ¿no, pastora? Claro que sí, pastor. Cuando usted estaba hablando, precisamente el Señor me estaba hablando acerca de Naamán. Cuando este hombre fue allá, porque iglesia, es sencillo. Con Dios es sencillo. Los que complicamos las cosas somos nosotros, los seres humanos. Pero Dios lo hace todo sencillo, pero es que solamente era meterse dentro del agua las 7 veces. Y este hombre quería que fuera una cosa, no sé, como bombos, platillos y no sé qué, estuviera ahí. No, Dios es sencillo, porque a Dios le fascina hacer las cosas sencillas, pero las hace a su manera. Hace 8 días hablábamos, pastor, que Dios no hace las cosas como nosotros queramos, sino diferente, en la manera que Él quiere, pero para manifestar su gloria y su honra. Y es que nosotros tenemos que aprender a obedecerle sencillamente al Señor, de una manera sencilla. ¿Cuántas veces, iglesia, el Señor te ha dicho, deja de mentir, deja de robar, deja de hablar mal de las otras personas, sana tu corazón, que se vaya el resentimiento, perdona al hermano, perdona al tío, al primo, al hermano, al fulano, al papá, a la mamá? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho eso tan sencillo? Y no has querido obedecer, iglesia. Y todavía dices, ¿por qué no me llega la bendición a mí? ¿Por qué no llega la promesa que Dios me dio a mí? Porque tenemos que revisarnos. Vea, este hombre era general, sabía dar órdenes, sabía recibir órdenes, y vieron y le dijeron algo tan sencillo como ve y sumérgete 7 veces en el río, y él no quería, simplemente no quería. Pero gracias a Dios, iglesia, él se rodeó de gente buena, porque sus siervos fue que le dijeron, no, es mi señor, pero si el profeta no te hubiera puesto algo más fuerte, más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Lo hicieron caer en cuenta de que las cosas sencillas son mejores. Entonces lo aconsejaron, y ahí, porque él ya se había ido, y en el consejo de ellos, entonces fue cuando él regresó y empezó a zambullirse las 7 veces en el agua. Es importante, iglesia, que nos estemos rodeando de gente que nos enseñe
a obedecer la palabra, de gente que nos enseñe a obedecer al Señor, porque si no te rodeas de eso, de esa gente, entonces te rodeas de gente que te desanima, que te dice, no, pero ¿cuánto llevas en la iglesia? ¿Cuánto llevas obedeciendo? ¿Cuánto llevas de cristiano, cristiana? Y nada que ves el resultado. Esa es gente necia. Rodéate de gente llena de fe, como estaba rodeado allí Naamán, de gente lleno de fe. Nosotros debemos ser obedientes. La obediencia es sencilla. Solamente si el Señor te dice, da un paso a la derecha, da el paso a la derecha, iglesia. Si te dice avanza, avanza. Si te dice solamente cree, pues cree, iglesia. Pero tenemos que aprender a obedecer al Señor. ¿Cuántas veces, pastor, el Señor nos ha hablado acerca de las zorras pequeñas? Esas cosas que hacen mucho daño, como son el chisme, la murmuración, el orgullo, ¿cierto? La prepotencia, el odio, el resentimiento, la autosuficiencia, la vanidad, todas esas cosas que están allí y que solamente, que parecen que por sencillas que sean no hubieran mucho daño, ¿no? Porque como ya no fumo, ya no fornico, ya no adultero, entonces estoy bien. Pero hay cosas, esas zorras pequeñas que hay que sacar de nuestra vida, iglesia, que tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, que en esta noche nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que sacar esas cosas que contaminan nuestra vida, por sencillas que sean, porque esas son las que nos están impidiendo que llegue el milagro, que llegue la respuesta de Dios y aprendamos nosotros a ser obedientes, ¿verdad, pastor? Así es. Por eso, iglesia, hay cosas en las cuales nuestro propio pensamiento o personas quieren hacer que no obedezcamos. Algo tan sencillo. Pero también a veces somos nosotros mismos o personas cerca de nosotros que nos ayudan para que podamos obedecer a Dios. Ambas cosas tenemos que estar muy presentes, muy pendientes. Primero, de las cosas negativas pues, que no nos permiten obedecer, pues estar atentos para vencer ese obstáculo. Por eso la obediencia es importante para alcanzar la promesa. Y rodearnos, como dice la pastora, de personas o de conceptos o temas bíblicos que nos ayuden a fortalecer nuestra fe. Es importante. Y es que, pastor, es que imagínense que el Señor dice tan sencillo en Deuteronomio, dice la palabra del Señor de Deuteronomio 28, dice, si escuchares atentamente la voz del Señor, iglesia, si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y obedecieres, escucha, y obedecieres, entonces todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No es que nosotros estemos persiguiendo las bendiciones, iglesia, es que las bendiciones nos llegan, nos persiguen a nosotros si obedecemos al Señor. Y yo sé que este es un tiempo difícil, pero iglesia, tú puedes levantarte, ponerte de pie, levantar tu mano y decir, gracias Señor, porque tú has sido fiel, porque yo sé que así como el Señor me ha sorprendido a mí, ¿cierto, pastor? Nos ha sorprendido a nosotros como familia, así te ha sorprendido a ti en tu casa, iglesia, el Señor, porque Él es fiel. Si escuchamos atentamente la voz del Señor, algo tan sencillo, escucha y obedece, iglesia, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Porque hemos escuchado, la gente dice, ay, pero otra vez de esa palabra, pastor, pero otra vez me dicen, ¿por qué será que el Señor nos habla nuevamente? ¿Y por qué será que el Señor nos repite eso? Porque no hemos aprendido, iglesia, y necesitamos aprender. Y algo tan sencillo es que debemos aprender a obedecer. Abraham, un hombre que no tenía, que simplemente el Señor dijo, vete, deja de tu tierra y tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. Y este hombre dijo, no, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde? No, él dijo, listo Señor, yo me voy. Pues simplemente alistó su maletica con su esposita y ¡pum! Se fue. Sencillo para obedecer. A veces yo decía, el problema es de nosotros, no es del Señor. El problema es de nosotros. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Qué lees en la palabra? Que hay que sacar de tu corazón, iglesia, que hay que escudriñar y sacar lo que no te sirve del corazón para que seas obediente al Señor de ahora en adelante, para que Él pueda ver ese sencillo gesto de querer sacar eso que no nos da productividad a nuestra vida y querer obedecer al Señor. Eso es lo que el Señor premia, la obediencia, iglesia. Y la obediencia a veces, pastora, Abraham mismo comete un error cuando lleva a su sobrino Lot. Sí, claro. Porque a veces queriendo nosotros hacer más, queremos ayudar al Señor. ayudar a Dios, y ahí hay los problemas grandes. De hecho, por eso él tuvo problemas con su sobrino Lot, los siervos pelearon por el ganado, todas esas cosas, porque
obedeció y en la obediencia quiso ayudar a más cosas. Por eso es importante saber qué es lo que Dios quiere y que nos dice y hacerlo tal cual como nos dice. Si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces y ahí te alcanzarán, Dios te bendecirá y todas esas promesas. Empiezan a enumerar todas las áreas de la vida para uno ser bendecido. Por eso es importante para caminar en las promesas tener obediencia en nuestra vida. Diga conmigo, soy obediente. Y acuérdense que el pensamiento de nosotros, tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Y así somos entonces, somos obedientes y empezar a pensar en la obediencia que Dios tiene para nosotros. Por eso lo primero para nosotros es la obediencia. También es importante la fe, ¿no, pastora? Iglesia, la fe es importantísimo en nuestra vida. Y la fe es algo importante, no es, como habíamos hablado hace un poco tiempo, no es un salto al vacío, ¿no? Es sobre una promesa, sobre algo que Dios nos ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y la fe es importante porque la fe, dice la palabra del Señor, que es un poquito de fe en Dios, tiene un significado grande en nuestra vida, iglesia. Y por eso, amada pastora y iglesia, tenemos que nosotros acrecentar y permitir que Dios nos permita disfrutar y vivir en la fe. Y la fe, para vivirla, es en todas las áreas, pastora. A veces pensamos que es fe simplemente esperar, pero si la vida de la persona está desordenada, si tenga fe, pues necesita ordenar su vida, porque Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios, cuando habla del mundo es el orden del mundo, todas las cosas que Dios ordenó. Dios le gusta el orden y al Dios gusta el orden, por eso en el desorden usted ve que no hay prosperidad. En el desorden es muy difícil que haya prosperidad porque cuando usted ve una maquinaria, ve cualquier cosa, tiene que ser en orden para que funcionen las cosas. Un reloj, usted cuando ve el reloj, lo ve y es una maquinaria sincronizada, toda en orden para que funcione el minutero, el horario y todo para que funcione correctamente. Entonces, para tener fe también necesitamos ser ordenados en nuestra vida. Nosotros necesitamos ser muy ordenados en nuestra vida y la fe necesita ese orden en todo lo que emprendamos. Porque, por ejemplo, podemos tener mucha fe en las cosas que nosotros hacemos y realmente lo felicito por lo profesional que somos en lo que hacemos, pero necesitamos ser ordenados y poner toda nuestra fe y hacerlo mejor. Imagínense a veces, iglesia, que nosotros a veces nos dan una tarea por hacer y nosotros sabemos que la sabemos hacer y la hacemos a medias o la hacemos bien, pero dejamos el desorden. Cuando viene la persona a revisar todo lo que está pasando ahí y ve todo desordenado, hizo lo que tenía que hacer, pero todo desordenado, pues hizo la función, pero quedó todo mal. Ahí viene a chocar, por ejemplo, las cosas de la fe con nuestro orden. Por eso el orden es importantísimo, iglesia. Pastora, el orden es tan importante en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona tiene un automóvil y lo va a llevar a su mecánico, el mecánico es muy bueno, pero es sucio, embarra todo de grasa, la cojinería, la pintura, usted cuida la pintura y todas las cosas y el mecánico vuelve una nada todas las cosas de sucio, de grasa, de todo. Realmente el trabajo lo hizo bien, pero dejó todo sucio. Usted a la próxima lo piensa, ay, él es bueno, irá por obligación a ese lugar, pero normalmente buscará a alguien que también cuide sus cosas. Por eso el orden es importante en la parte de la fe. Si nosotros tenemos fe en las cosas que Dios nos está regalando, tenemos que ser ordenados, ¿cierto, pastora? Claro que sí. Y lo que hace, me decía pastor, decía usted, de tal manera amó Dios el mundo, Él quiere el orden para nosotros y nuestra fe, la fe en el Señor, ordena nuestra vida. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos una vida desordenada, es decir, nuestra vida estaba pendiente de otras cosas menos del Señor. Y nuestra vida se ordena cuando nosotros traemos al Señor a nuestro corazón y a nuestra casa y nos damos cuenta. El problema de iglesia es que nosotros tenemos que hacer ver que el Señor es real en nuestra vida. Ese es el problema, iglesia. Que la gente a veces no hace de cuenta que el Señor es real en su casa. Usted está en su casa y ahí está el Señor. Él está ahí.
Él está viendo cómo se comporta usted, qué pensamientos tiene, cómo son los actos con sus hijos, cómo son los actos con su esposo, con su esposa, cómo es el acto con sus vecinos, cómo es el comportamiento. Dios lo está viendo todo, porque Él viene a ordenar nuestra vida y Él viene y hace parte de nuestra casa y a veces la gente no lo entiende. Entonces, cuando Él viene para poner el orden en nuestra vida. Entonces, cuando viene ese orden, nuestra vida cambia. Y el primer orden que viene a traer el Señor es que nuestro primer lugar debe ser para el Señor. Porque es que a veces tenemos en primer lugar el trabajo, las preocupaciones, las circunstancias, los problemas, todo, y de últimas al Señor. Y así no funciona. Él viene a ordenar nuestra vida y nuestra vida viene a ordenarse diciendo, yo quiero ser el primero en tu corazón, iglesia. Yo quiero ser el primero en tu vida. Yo quiero ser el más importante. Porque si yo soy el más importante en tu vida, y entonces va tu vida a cambiar, la voy a ordenar. Y ahí es cuando viene la fe. Porque la fe, muchos tienen fe, pastor, pero ¿en qué cosas? Unos tienen fe en la sábila, otros tienen fe en muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener la fe puesta en el Señor Jesús. Y usted me puede decir, iglesia, sí, yo creo en el Señor Jesús y tengo mi fe, pero actúa diferente. Porque una cosa es decir y otra cosa es actuar. Entonces nosotros tenemos que aprender a actuar mostrando que el Señor está en nosotros y que Él es el más importante en nuestra vida y que nuestra fe está puesta en Jesús y no en otras cosas. Así es, amada pastora. Iglesia, entonces es importantísimo tener fe y ser ordenados en todo lo que hagamos. El orden para tener fe es confiar plenamente en Dios, porque por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu alma. Entonces es colocar a Dios en primer lugar, amada iglesia. Es lo primero para poder participar en las bendiciones gloriosas de lo que es la fe. Y las tres van muy seguidas, las tres cosas. Muy unidas. Obediencia, fe y paciencia. Wow. Y eso es importantísimo, iglesia. Para tener paciencia en nuestra vida, realmente somos impacientes. Casi, y por más en la cultura de hoy en día, en la cultura de hoy en día, amada pastora, que todo el mundo está viendo lo instantáneo, ¿no? Sí. Quiere todo rápido y cree que las cosas también sucedan rápido. A veces Dios lo hace rápido, a veces hay un proceso en el cual tenemos que estar trabajando. Por eso la palabra del apóstol Pablo que nos ha hablado hoy dice, por lo cual, por amor a Cristo. Por eso lo primero es el amor a Cristo. Amén. Para que toda la obediencia, la fe y la paciencia esté fortalecido en nuestra vida, tenemos que tener por amor a Cristo. Dice el apóstol, por amor a Cristo. Entonces la primera parte importante para actuar en fe, para tener paciencia y obediencia es por amor a Cristo. Por amor a Cristo pueden venir muchas cosas y uno está ahí pacientemente esperando en el Señor. Y dice, me gozo en las debilidades. Algo importante para tener fe, obediencia y ser paciente es reconocer nuestra debilidad. Así es. Cuando no reconocemos nuestra debilidad, somos autosuficientes. Ajá. Y en la autosuficiencia, la gran parte de las veces ignoran el poder de Dios. Por eso es importante, dice él, me gozo en las debilidades. Y gozarse en las debilidades es reconocer que necesito, reconocer que me hace falta, reconocer que estoy deficiente en esto, reconocer que estoy mal en aquello. Cuando reconozco esas cosas, iglesia, inmediatamente entonces ya estoy siendo paciente porque reconozco mi debilidad. No, hay personas que la saben todas. Usted le comenta cualquier cosa y por todo lo saben. Entonces ellos, me han dicho, se creen Dios. Pero normalmente todos nosotros necesitamos ir perfeccionando, ir buscando más y más. Y si el apóstol Pablo, siendo ese gran apóstol, lo llevó Dios hasta el tercer cielo y dice, me gozo en mis debilidades. Es por algo. Es importante reconocer nuestras debilidades. Dice, en afrentas. En afrentas, ¿qué son las afrentas? Normalmente son las vergüenzas que a veces hemos pasado. Cometí este error, dije esa palabra mal, pronuncié esto. Somos humanos, cometemos errores, tenemos afrentas en nuestra vida. Y si reconocemos las afrentas, pues eso es una cuestión natural de nosotros. El único perfecto es Dios.
Y Él nos quiere ayudar para que nosotros seamos obedientes, tengamos fe y tengamos paciencia. Pero tenemos que reconocer que pasamos por afrentas, por deshonras o adversidades en nuestra vida, que eso es lo que el apóstol está hablando de las afrentas. También está hablando en necesidades. ¿Cuántas cosas no necesitamos? Realmente para ser obediente, pues necesitamos reconocer la necesidad que tenemos. Para tener fe necesitamos reconocer la necesidad de que tenemos en nuestra vida. La necesidad para tener paciencia, es necesario tener en nuestra vida, reconocer esas necesidades de nuestra vida. Necesitamos realmente en nuestra vida algo. Pastor, y es que estamos hablando de la paciencia. Y la Sí, claro. paciencia no es fácil, usted lo dijo y es verdad. El ser humano por naturaleza es impaciente. Todo lo quiere rápido ya. Así La es. Biblia nos enseña que Abraham es llamado el padre de la fe. De la fe. Pero él también se equivocó. Pero a él también le faltó paciencia, sí. Y qué lindo que Dios nos enseñe eso a través de la palabra, porque nos está mostrando el Señor que eran hombres naturales, como usted y como yo, iglesia, pero que ellos supieron esperar al Señor y también se equivocaron, porque no es que todo sea perfecto. Ellos también se equivocaron porque Abraham quiso ayudarle al Señor. Y él dijo, no, ya vine tanto tiempo y nada que me llega el chinito y no, yo lo necesito. Entonces Sara dijo, no, pues coja a Agar y ahí póngase idea de las cosas y nazca el que están queriendo. Quieren ayudarle a Dios porque estaban impacientes, porque querían tener su hijo ya. Pero él también, aunque sea el padre de la fe que nos muestra la palabra, él se equivocó. O sea, le faltó paciencia. Pero Dios dice que nosotros somos formados en medio de la paciencia, porque decíamos la vez pasada, pastor, que el momento en que se demora para llegar la promesa, para llegar lo que nos ha prometido el Señor, es porque nos está formando, porque nos está volviendo estables, porque está fortaleciendo nuestra fe. Porque todo eso le sirvió aún la equivocación que cometió Abraham, le sirvió para después afirmarse más en el Señor, para después decir, no, yo creo al Señor y yo puedo esperar, y de eso se pegó él para después él empezar a ver promesa tras promesa, promesa, milagro tras milagro en todo lo que él hacía, y Dios empezó a respaldarlo. Igual Pablo nos muestra, qué impresionante, a mí Dios me impresiona, pastor, porque él nos muestra las debilidades, en serio. Pablo también una persona que es admirable, no, pues entonces débil, sí es cierto. Y nosotros también, iglesia, muchas veces somos débiles, pero el Señor conoce ese punto en nosotros y nos ayuda y nos mantiene para estar firmes en su palabra. Y no olvidemos, iglesia, que es que el Señor actúa a largo plazo, pastor. El Señor no hace las cosas de hoy a mañana. Si Él las quiere, sí, pero Él hace a largo plazo las cosas, mientras el enemigo a veces lo hace a corto plazo. Pero lo que hace a corto plazo dura menos y trae sufrimiento. Pero lo que se trae a largo plazo dura muchísimo más y sacamos un buen producto de esas cosas, pastor. Así es, amada pastora. Iglesia, entonces, obediencia, fe y paciencia. Por eso el apóstol sigue diciendo, en persecuciones, en angustias, todas esas cosas nos llevan a que nosotros podamos ser pacientes si las reconocemos que está pasando en nuestra vida. Y termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted reconoce toda debilidad, toda necesidad, todo lo que está pasando en este tiempo, que usted dice, no sé por dónde, qué voy a hacer, cuando reconoce esa debilidad en el Señor, ahí es obediencia, porque está reconociendo en el Señor. Tiene fe que Dios lo va a sacar. Y es paciente porque está colocando todo delante de la presencia del Señor. Dice, entonces será fuerte. O sea, Dios te va a bendecir en este tiempo. Por eso es importantísimo que usted entregue esas cargas y oremos un momento para darle gracias a Dios porque se nos fue el tiempo. Maravilloso Dios, te damos gracias por esa preciosa bendición que tú nos regalas, Señor. En el Kairos tuyo, el tiempo tuyo, toca cada corazón y cada vida, Señor. Que hoy aprendemos, Señor, que la obediencia es importante, Señor Jesús. Tener fe y paciencia, Señor. Son cosas importantes para alcanzar la promesa que tienes a favor de nuestra vida. Bendiga a cada persona, Señor Jesús, que está pasando por alguna necesidad ahora, pero sabemos que la reconocemos. Somos débiles y vamos con nuestra debilidad a ti, que tú eres el fuerte. Y diga al débil, fuerte soy, porque reconozco mi debilidad, reconozco mi necesidad, reconozco mi dependencia, reconozco que tú eres el dador y hacedor de todas las cosas. Por eso reciba sanidad,
por las llagas de Jesús, en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús reciba prosperidad. En el nombre de Jesús reciba paz. La atmósfera de tu casa cambia porque la sangre de Jesús baña tu casa, tu hogar. La atmósfera de tu empresa, de tus negocios cambian en este tiempo porque todo lo ponemos en presencia de Dios. Por eso dice la palabra, por lo cual, por amor a Cristo. Y hoy colocamos todo por amor a Cristo en Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bendición de palabra, pero también tenemos que participar y ser obedientes en todas las áreas para con Dios. Por eso tome su ofrenda, su primicia y su pacto en esta hora. Ahí su ofrenda y colóquela en la cajita de la fe que nosotros hemos denominado Deuteronomio capítulo 20, versículo 6. Dice Moisés al pueblo de Israel en el canasto que colocaran las diezmos ofrendas y Dios les mostraría el lugar. Por eso tenemos fe desde que empezó esto en marzo. Hemos tenido fe en Jesucristo, que es nuestro sustentador. Hemos escuchado milagros maravillosos que Dios ha hecho en nuestras casas, en nuestras vidas. Y hoy es un día maravilloso donde Dios va a prosperar también nuestra vida. Oremos por nuestra ofrenda, primicia y nuestra vida financiera. Padre maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy participamos en la bendición de dar. Damos nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pactos a ti, porque sabemos que recibimos medida buena, apretada y remecida será dada a nuestro regazo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tenemos la promesa que le dio a Abraham, que pasó a nosotros, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, es una gran bendición que nos permita llegar hasta sus hogares. Pastora, gracias por esa compañía maravillosa y las oraciones por toda la iglesia. Los extrañamos mucho y que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo continúe llenando de ricas bendiciones su vida. Los amamos, iglesia. Amén. Bendiciones.